Buenos días. ¿Se oye bien hasta allá atrás? ¿Sí? Bueno, les pido que me acompañen en oración. Oremos. Señor, porque nos permites hasta ahora orar a tu nombre, Señor, cantar himnos, leer tu palabra y meditar en ella. Te pedimos que ahora que nos introducimos en el momento de la escuela bíblica, en donde estamos dispuestos a leer tu palabra y meditar de forma más o menos extensa en las cosas que puedan ser útiles para nuestras almas, seas tú guiándonos, Señor, llevando la palabra al propósito que tú les has asignado, de modo que a pesar de cualquier falla mía, cualquier incapacidad mía, Señor, el poder mismo interno de la palabra sea transformando, edificando los corazones de quienes escuchan, y que podamos darte a ti gloria, honor y adoración como tú mereces en el crecimiento del conocimiento sobre ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos y agradecemos esta oportunidad. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con el estudio panorámico del libro de Éxodo. Hasta ahora vamos a estudiar hoy el capítulo 32. De modo que para entrar en contexto de este capítulo, vamos a hacer algunos momentos de detenimiento en otros capítulos que nos darán idea de la importancia de lo que pasa acá. A grandes rasgos, desde el capítulo 20 del relato del Éxodo hasta el capítulo 31, se ocupa el libro de narrar diversas disposiciones legales del Señor. En el 20 se da el Decálogo, y muchas de estas disposiciones eran comunes. Por ejemplo, el Decálogo es una de ellas, era para todos. Otras disposiciones iban dirigidas a la casta sacerdotal que estaba iniciando con Aarón, que posteriormente se extendería a todo el pueblo levita, pero en este momento estaba iniciando todo ese proceso y todas estas instrucciones con respecto de cómo debían servir al Señor, qué debían hacer, cuándo debían hacerlo, etc. Particularmente los capítulos del 20 al 24 se dedican a estas disposiciones legales de carácter general. Comienza con el Decálogo, algunas fiestas, leyes sobre cómo debe convivir el pueblo entre ellos, es decir, cosas referidas a todos. Porque recordemos que este pueblo se estaba formando ahora como nación. Primero estaban de alguna forma sin identidad en Egipto, a la espera de que se cumpliera la promesa en ellos de aquella nación que se les había dicho que serían. Ahora salían de Egipto y apenas estaba formándose esta identidad nacional, con lo cual lo primero que había que hacer era establecerse leyes para poder convivir pacíficamente entre ellos. Esos 4 o 5 capítulos, mejor dicho, del 20 al 24, se dedican a esas disposiciones, principalmente con el Decálogo y luego con otras leyes de convivencia que servirían para todo el pueblo y para todo el mundo en relación al Decálogo. Y en este contexto se hace un cierre de estas disposiciones generales en el capítulo 24, para empezar a partir del 25 a dar ciertas cuestiones, ciertas instrucciones sobre el oficio sacerdotal, sobre la construcción del tabernáculo, las medidas, los propósitos de cada lugar del tabernáculo, y todo esto termina en el capítulo 31. Entonces vemos que desde el capítulo 20 hasta el 31, todo lo que pasa es que Moisés escucha por parte de Dios diferentes disposiciones legales. Y hay, digamos, una separación entre el 20 al 24 y luego del 25 al 31. Los capítulos que nos interesan para entrar en contexto del 32 son la parte final del 23 y el capítulo 24. ¿Por qué son importantes? Ya lo veremos. Veamos entonces primeramente Éxodo 23 del 20 al 33. Éxodo capítulo 23 del 20 al 33. He aquí, yo envío mi ángel, esto lo dice Dios, delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he separado. Está hablando Dios con Moisés. Guárdate delante de él y oye su voz. Y aquí hay algo importante, porque esto se refiere a la respuesta que debe dar el pueblo a Dios en virtud de todas estas cosas que se le están ordenando a través de Moisés. No le sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Continúa, pero si en verdad oyeres su voz,
Hay una pequeña introducción ahí en el 21 de que deben estar seguros de no ser rebeldes porque serán castigados si lo son. Y luego de eso, una gran porción dedicada a cosas buenas. Dice el 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, etc. Y dice, yo haré, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas, sus dioses, no su paganismo. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde estés, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré de delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates. En el 32 dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y estas palabras se dan luego de haber terminado Moisés de escuchar todas esas cosas que le dijo Dios desde el 21 hasta el 23. Estas leyes que Moisés estaba escuchando para luego referirlas al pueblo. El Señor estaba cerrando toda esta idea con las maravillosas promesas, por su parte, que recibiría el pueblo si obedecía el pacto que se estaba desarrollando en este momento. Fíjense que dedica algo muy simple. No te rebeles porque serás castigado. Pero luego dice lo grande de los beneficios que es obedecer. Que se resume, bueno, en tener la victoria sobre cualquier enemigo y finalmente obtener su tierra, la tierra que le había prometido. Y en el 24, del 1 al 8, Éxodo 24, del 1 al 8, dice lo siguiente. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Recordemos que del 20 hasta el 23, todo esto que se estaba diciendo, se le estaba diciendo a Moisés. Y ahora nos dicen resumidamente que Moisés le cuenta todo al pueblo. Y aquí es donde está lo importante. Cuando el pueblo escucha todas las leyes que Moisés le cuenta, todo lo que Dios dijo, etc., el pueblo responde, verso 3, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. El pueblo responde afirmativamente, felizmente, que iba a obedecer. Continúa en el 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en los tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué hizo Moisés con esta sangre? Dice el 8, la roció sobre el pueblo, quizás muchos salieron manchados, ¿no?, de sangre, y dice, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre estas cosas. Esta sangre, que indudablemente significa muerte, mostraba la seriedad del pacto. ¿Recuerdan cuando Abraham hizo el pacto con Dios y le ordenó partir, le ordenó poner estos animales partidos y Dios pasó por medio de ellos como una especie de referencia a Abraham, diciendo, si yo, Dios, fallara este pacto, sea yo destruido, si eso fuera posible, ¿no? Dios se empeñaba a sí mismo en el pacto. Sabemos que Él es fiel y que Él no falla, pero es una forma simbólica de mostrar la seriedad del asunto. De esta misma manera estaban siendo rociados con sangre,
como mostrando este pacto con grandes y maravillosos beneficios está sostenido sobre vuestras cabezas. Y el pago por la desobediencia, así como es grande el beneficio, será muy grande, la muerte, el castigo por parte de Dios. De modo que Moisés en el capítulo 24 le contó al pueblo todo lo que recibió de Dios desde el 20 hasta el 23, porque en el 19, cuando dice que Dios le iba a hablar esto y Dios le empieza a hablar a Moisés, se cuenta que cuando le está hablando Dios, el pueblo lo que escucha son estruendos y le teme a Dios. Y le dicen a Moisés, escúchalo tú, nosotros nos alejamos y después nos cuenta. Por eso el pueblo no sabía nada de todo lo que Dios había dicho. Moisés se los cuenta y el pueblo recibe muy bien estas cosas, como ya vimos, y se sella en sangre. Y el capítulo 24 finaliza en los versos del 12 al 18 de esta forma. Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte, al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, van Moisés y Josué, ya esto lo hemos estudiado pasadamente, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuvieres asuntos, acuda a ellos. No, él tenía 70 ancianos, de los principales, de los líderes, de las personas importantes del pueblo, a los que les dijo estas cosas principalmente. Luego Dios le dice, ven, él va solo a acudir a Dios, va con Josué, pero Josué obviamente lo espera, y Aarón y estos 70 ancianos de alguna manera quedan a cargo del pueblo, mientras Moisés no estaría. Entonces Moisés, dice el 15, subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y dice el 18, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés, y esto es importante, en el monte 40 días y 40 noches. De esta manera, luego de contarles todas estas leyes al pueblo, Moisés se aparta 40 días completos, 40 días con sus noches, para entrar en comunión directa con el Señor. Y son estos 3 aspectos que hemos visto que nos dan sentido a lo llamativo, a lo tremendo, grotesco del capítulo 32. 1, que el Señor prometió maravillas como recompensa a la obediencia del pueblo. 2, que el pueblo aceptó y aceptó con agrado, sellaron el pacto en sangre y todo. Y 3, que Moisés, después de este evento pactual, se retira para estar con Dios nuevamente en comunión directa. Y hay algo que podemos pasar por alto, que es que entre los capítulos 24 y 32, aunque nosotros vamos leyendo todo eso, se nos puede olvidar que pasaron 40 días sin que Moisés estuviera con el pueblo. Estas cosas que pasan entre estos capítulos no las está escuchando el pueblo, las está escuchando Moisés. El pueblo está por allá esperando y Moisés en el monte durante esos 40 días. Y ante la tardanza de Moisés, el pueblo que había visto tanto el poder de Dios con anterioridad, aún seguía temiendo, y vamos a ver cómo reacciona el pueblo, porque Moisés no dijo cuánto tiempo se iba a ir. Sabemos que se fue durante 40 días, 40 noches, pero eso no fue avisado, simplemente se fue. Nos cuenta entonces, y ya entrando en el capítulo que nos compete, el verso 1 de Éxodo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, que había quedado como líder del pueblo, mientras que Moisés no estaba. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. A este tipo que nos ayudó, que de alguna manera era intermediario entre Dios y nosotros, como que se murió. Entonces vamos a asegurarnos de tener algún tipo de comunicación, de tener ídolos, ¿no? Cosa que se le había prohibido expresamente hace muy poco. Una vez más, ante la dificultad, el pueblo carecía de confianza en su Señor. Seguía siendo un pueblo infantil, a pesar de las grandes cosas que había visto. Con mucha razón, el Señor Jesús decía que la gente no cree por maravillas o prodigios que vean, ¿no? Sino por una obra interna del corazón. Vemos entonces cómo se sigue desarrollando este capítulo. El mismo 32, del 1 al 6, nos muestra aquel momento que conocemos por las películas, ¿no? por
por tantas veces que hemos estudiado estas historias, en donde el pueblo fabrica un becerro de oro. Éxodo 32, del 1 al 6. Dice, lo que ya leímos, el pueblo le pide a Aarón que le fabrique ídolos, y en el 2 dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y aquí hay algo importante, ¿no? Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. De alguna manera en su mente, la mente de este pueblo, retorcida, equivocada, esto lo estaban haciendo para Jehová, para el que lo sacó de Egipto. Aquí se traduce como dioses, ¿no? Porque se utiliza el plural Elohim, probablemente con alguna intención del autor que escribe de manifestar que esto estaba haciendo una obra pagana, pero parece que su intención, la intención de los israelitas, era adorar a Dios, a Jehová, por esta información que da Aarón. Y luego en el 6 dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. O sea, este pueblo entró en una especie de fiesta, ahora que otra vez tenían sus dioses. Otra vez tenía alguna comunicación, ya que se había ido Moisés. El pueblo a la velocidad del rayo estaba quebrando la ley que apenas le habían dado hace unos 40 días, mes y un poquito. Hace poquito más de un mes le habían dicho, no harás imágenes de lo que está sobre los cielos, ni debajo de la tierra, etc. Y ellos estaban haciendo algo que representaba en su mente retorcida al Dios que los sacó. No bastando esto, aquel que se supone que estaba siendo el iniciante de la casta sacerdotal, Aarón, no supo retener la maldad del pueblo, sino que los apoyó, lo permitió y participó de la maldad del pueblo. Pero este quebrantamiento que ellos estaban haciendo de la ley, lo veían, como vimos, como una cosa noble, es para Jehová, según su mente. Siendo esta una de las situaciones en las que los hombres, y esto lo vemos varias veces en el Antiguo Testamento, pretendiendo ofrecerle algo bueno a Dios y llevando su creatividad a los límites que nadie les ha pedido, terminan ofendiendo a Dios, terminan obteniendo el efecto contrario que querían tener. Y olvidaron las advertencias que recién les habían hecho en el 23, 21, ¿no? Que Moisés le había dicho por parte de Dios. Dios se lo dijo a él y él se lo dijo al pueblo. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El ángel de Jehová, ¿no? Y ahora verían el efecto de esta advertencia. Dios vierte en vano. Y ahora vemos en el mismo capítulo 32, pero ahora del 7 al 14, cómo Moisés intercede. Moisés está, en contexto, disfrutando de un momento glorioso, único, particular en la historia, ¿no? Él está allí cubierto de la gloria físicamente manifestada de Dios, hablando con Dios, recibiendo además una de las cosas más preciosas en la historia del pueblo de Dios, la ley, que significaba que Dios estaba entrando en pacto, que Dios era familia, que Dios era el Dios de esta nación y no de otras, sino que este era su pueblo escogido, su hijo. Estaba sucediendo ahí una cosa teológicamente hermosa. Pero, dice el 7, entonces Jehová dijo a Moisés, porque Jehová todo lo sabe y todo lo ve, aunque está conversando acá con Moisés, sabe lo que está pasando. Anda, desciende. Aquí vemos una frase muy federal. Recordemos que Moisés de alguna manera es la cabeza de este pueblo. Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Esto para Moisés debió ser terrible. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma
y de ti yo haré una gran nación. Como si Dios necesitara pedir permiso, pero esta relación de Dios con Moisés, como su emisario, como su profeta, era tan hermosa que el Señor tomaba en cuenta el corazón de Moisés, como tomó en cuenta, si recuerdan, el corazón de Abraham para salvar a su sobrino Lot. En este castigo que iba a suceder, era inevitable. Dice el 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate, Abraham, dice Moisés, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. En esta porción de la palabra vemos cómo Dios cumple su palabra. Luego más tarde la cumplirá, aunque dice esto, de que no dejará al pueblo sin castigo. Sin embargo, también resalta algo importante en esta porción, que es que Moisés, como cabeza del pueblo, suplica por ellos. No los excusa. Él sabe que el pueblo hizo mal. Él sabe que el pueblo merece la muerte. Por eso, inteligentemente, Moisés apela a la misericordia de Dios, al pacto de Dios. Él dice: no destruyas a este pueblo, porque será burla luego para los otros. No destruyas a este pueblo. Recuerda que le prometiste a Abraham, a Israel, a Isaac, que harías una nación grande. Moisés estaba completamente seguro de que el pueblo había hecho mal, pero apelaba a la misericordia de Dios en este momento, representando de alguna manera al que sería el mayor representante, a Cristo. Él intercedía por su pueblo, sabiendo que el juicio de Dios de todas formas era justo. Fíjense que Dios, siendo cuidadoso con sus palabras, porque es perfecto, santo y fiel, Él tiene en mente la promesa. No era necesario que Moisés se lo recordara. Precisamente por eso le dice: destruiré al pueblo y de ti, o sea, de Moisés, levantaría igual esta nación, porque la promesa permanece. Unos más, unos menos del pueblo, pero Dios permanecería la promesa sin, por supuesto, dejar de castigar. Ahora, cuando Moisés intercede, lo hace apelando a la misericordia de Dios, no a cosa alguna que el pueblo tenga para ofrecerle. Y finalmente sucede, y es otra cosa hermosa de resaltar del texto, una cosa que los teólogos suelen llamar un antropomorfismo, en particular un antropomorfismo de las emociones. Dios se nos dice aquí, en el 14, que se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Eso es una forma de mostrar en la Biblia, que se suele usar varias veces, alguna idea que de otra forma nos sería a nosotros difíciles de comprender, pero en un lenguaje que podamos comprender. No, todos sabemos que es arrepentirse. Bueno, algo así, pero no eso, estaba sucediendo con Dios. Por razones. Pero Él lo sabe todo, ¿no? El arrepentimiento requiere de alguna manera imprevisión. Y ahora que Dios lo sabe todo, no hay nada que le venga que lo haga cambiar de opinión, porque Él ya hubiera tomado en cuenta eso, dado que lo sabe todo. Pero lo que sí nos muestra, aunque no nos dice que se está arrepintiendo en un sentido estricto, sino analógico, metafórico, lo que sí nos muestra es que Dios, teniendo motivos para matarlos a todos, su castigo lo redujo por misericordia. Entonces, de alguna manera, como un bebé que balbucea, usar la palabra arrepentimiento para Dios nos hace ver algo, nos hace ver que hay un corazón en el Señor que de alguna manera se compadece o tiene misericordia, ¿no? Tiene consonancia con la miseria de su pueblo. Entiende la miseria de su pueblo. No significa, por supuesto, que pase por alto su justicia, pero sí puede, digamos, reducir el dolor, el castigo, puede ser condescendiente. En este caso,
lo estaba haciendo con Moisés, porque lo ama, porque Moisés se lo pidió. Ahora Moisés baja, capítulo 15, verso 15, capítulo 32. Moisés intercede por el pueblo y ahora la desobediencia del pueblo y reprende a Aarón. Dice el 15, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo, recuerden que Josué estaba por ahí acompañándolo, él no estaba viendo nada de eso, y el pueblo estaba en fiesta pagana. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, y dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él le respondió, como ya había hablado con Dios, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan de delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, quien tiene oro, apartadlo, y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Moisés, cuando baja del monte, aunque Dios ya le había dicho lo que estaba pasando, una cosa es saberlo y otra cosa es verlo, estalla en ira. Supongo también que en tristeza. Seguramente él deseaba con todo su corazón, aunque sabía que no, que Josué hubiera tenido razón. Josué le dice, esto parece un sonido de guerra. Seguramente Moisés esperaba o hubiera sido para él más alentador encontrarse con que se estaban matando con otros pueblos, antes de encontrarse con lo que se encontró. Seguro cuando él le respondió a Josué, lo hizo triste. No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Pero lo que se encuentra es con la realidad, con lo que él ya sabía. Que el pueblo estaba rompiendo, quebrantando la ley que recién se les había dado. Que el pueblo estaba enemistándose con el Señor, que fue amigo de ellos, que los sacó de Egipto. Entre todo hay unas palabras que deben resonar en nuestros oídos, principalmente en los oídos de aquellos que les interesa enseñar en la iglesia, que les interesa enseñar públicamente la palabra. Estas palabras que deben resonar son el reclamo que Moisés le hizo a Aarón. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Le dice Moisés a Aarón. Santiago tenía razón al decir, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aarón intentó excusarse, pero la realidad es que seguro eso quedó en su mente. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Muchas almas han sido puestas por parte de Dios como medios naturales en las manos de los predicadores, de los maestros, de cualquier persona que tenga algún puesto de pedagogía en su pueblo. Y seguramente todos los que el Señor nos ha brindado la posibilidad de enseñar, daremos cuenta de cada palabra, así como todos lo harán, pero especialmente a los que el Señor nos ha dado esa oportunidad, daremos cuenta de nuestros errores, porque puede costar la vida de otros, con Dios de otros. Puede costar la vida literalmente, como sabemos que pasa acá, ahorita lo veremos. Dios ahora, ver todo esto, luego hablar de Moisés, luego de que Moisés intercediera, de que entrara airado, de que rompiera, destruyera el becerro, ahora vendría el momento del castigo. Dios castiga al pueblo de todas formas. Quizás no de toda la forma, todo lo duro que pudo haberlo hecho, pero lo castiga. Capítulo 32, versos del 28 al 35. Ya en la última parte del 28. Dice,
cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Murieron a espada por los levitas. Los levitas mataron al pueblo. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Ahora la sangre de estas personas muertas estaban siendo una confirmación del pacto. Ya no era sangre de animales, de becerros, sino de estos que habían traicionado, quebrantado el pacto. Fueron matados en condenación, en castigo, pues, por lo que habían hecho. Moisés llamó a alguna parte del pueblo que había permanecido celosa, que no se había manchado de esta adoración pagana. Vemos que los levitas a lo largo de toda la historia de Israel eran una parte del pueblo muy devota del Señor. A ellos se les daría, por cierto, la encomienda del sacerdocio y de servir en el templo. Y estos son por los cuales Dios ejecuta su castigo al pueblo. No es sangre de los desobedientes. Dice el 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Habían muerto 3,000 personas. Pero Moisés sabía que esto no era suficiente para aplacar la ira de Dios. Parecía, ante los ojos de otros, ya que habían muerto 3,000 personas, de repente algunos hubieran pensado, ya Dios hizo lo que iba a hacer, ya el castigo se dio. Pero Moisés sabía que no. Moisés había estado con Dios en su presencia, había visto la solemnidad de sus palabras. Él sabía que el castigo que merecía el pueblo era mucho más grande. Y por eso, aún así le dice al pueblo, voy a interceder con Dios, por ustedes con Dios. A ver si de alguna manera Él aplacare su ira. En el 31 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés le está diciendo, Señor, perdónalos. Si tú piensas que no debes, que no es perdonarlos sin más, tómame a mí. Yo me entrego por ellos. ¿A quién les recuerda esto? Dice el 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo traeré de mi libro. Los hijos no son culpables de los pecados de los padres, pero el padre tampoco puede cargar con el pecado de los hijos. El pecado y la paga por este es individual. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos, en ellos su pecado. Sabemos que este pueblo no entra otra gente, otra generación. Sin embargo, nos dice al final en el 35, Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Jehová no tomó en cuenta. Escuchó a Moisés, le respondió a Moisés, pero firmemente nos dice, hirió al pueblo. O sea, probablemente mató a mucha gente más, que no se contabiliza aquí. Primero por medio de los levitas, ahora él mismo, de forma directa, hirió a otros tantos. Como dije antes, ese momento en que Moisés dice, si no puedes perdonarlo, si no te parece adecuado, entonces bórrame a mí, tráeme a mí del libro, de tu libro, de tu pueblo, de tu pacto, nos recuerda a Cristo. Nos encontramos también con que, por muy heroico que sea el acto de Moisés, Moisés no es Cristo. Moisés fue un gran hombre, amado por el Señor, seguramente admirado por nosotros, pero no es Cristo. ¿Qué hubiera podido hacer Moisés? Si Dios hubiera dicho, bueno, te tomo. ¿Por cuántos hombres, por cuántas vidas vale la vida de Moisés?
Si Moisés no puede satisfacer su propio pecado, ¿cómo iba a satisfacer el pecado de los otros? Alguno diría, bueno, uno por uno, de repente salva a uno, ni siquiera podía salvar a uno. La vida de Moisés no valía la vida de otro. Y lo mismo la mía y la de ustedes. No porque seamos personas sin valor. De hecho, el ser humano de alguna manera es invaluable, somos valiosos, pero adecuados al valor que tenemos. Somos valiosos en tanto somos imagen, hijos de Dios, los creyentes. Pero si apenas vivimos para tratar de no pecar nosotros mismos, ¿qué podía hacer Moisés? ¿Qué podía hacer Josué? Cualquier otro para interceder. Pero luego vendría otro. Y este es el valor. ¿Por qué estudiamos esto? ¿Qué nos importa a nosotros el pecado que tuvo Israel? De repente sí nos importa la ley y todas estas cosas, pero ¿qué me importa a mí saber si Israel pecó, si hizo becerros de oro, si fue castigado o no? Seguro el Señor tiene muchas razones para dejarnos las Escrituras, pero una de ellas es mostrar cómo aún los hombres más asombrosos que nos podamos imaginar en la historia, como Moisés, Abraham, quien sea, no pueden hacer expiación ni siquiera por su propio pecado, mucho menos por el pecado de otro. Y que todo esto, todo lo que nos muestra la Biblia, finalmente cristaliza, se ilumina, se desvela, como en aquel momento en que el velo fue rasgado, ¿no? Se desvela en la persona de Cristo. Cristo sí pudo hacer, porque y más Pablo, que Cristo nos salvó un poco. Pablo nos dice la transgresión, el castigo por la transgresión no es como el pago, como el beneficio, como el regalo de la salvación, no. Por la muerte, por el pecado de uno vino la muerte a todos, pero por la muerte de uno vino vida. Sabemos que es más difícil hacer vida que dar muerte, ¿no? Cualquiera de nosotros puede dar muerte a otro, pero ninguno tiene poder sobre la vida. ¿Quién aquí puede darle vida otra vez a un muerto? Es fácil tomar un arma y matar a otra persona, pero es imposible para el hombre tocarlo y decirle, levántate. Este Señor encarnado, Cristo Jesús, es el verdadero profeta de Dios. Es el verdadero rey que esperaba Israel. Sabemos, ellos recibieron sus reyes, recibieron muchas cosas, conocemos la historia, pero Él es el verdadero rey que esperaba Israel. Y Él es, como no se cansa de decir el autor de Hebreos, Él es el sacerdote que necesitábamos. Uno que no solo puede hacer expiación, sino que habiéndola hecho, no precisa hacer más expiación nunca más. Y que además su expiación es segura. No solo la ha hecho una vez y para siempre, sino que aquel sobre el cual ha dado el efecto, aquel sobre el cual ha dado su perdón, sobre el cual Él ha sido sustituto, tiene la seguridad, tenemos la seguridad de que tendremos esta expiación para siempre. No solo expió una vez y para siempre, sino que el efecto de su sustitución es permanente, es seguro. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer a nosotros la desgracia? Bueno, entre muchas otras cosas, nos sirve para ver que estando en la misma situación, tenemos un vicario más grande que Moisés. Esto lo dice el autor de Hebreos, ¿no? Sus palabras no eran cualquier cosa. Ellos habían entendido esto mucho antes que nosotros, no, recibieron la revelación. Más grande que Moisés, más grande que Aarón, más grande que Abraham, más grande que cualquier persona grande, porque nadie niega la grandeza de estos hombres. El hombre más grande que todos, que ha intercedido por nosotros y que aún si nos sobreviene la muerte, la desgracia, si nos sobreviene un castigo divino por el cual Dios nos mate por desobedientes, aún si eso nos sobreviene, tenemos entrada segura al reino de Dios. Porque este hombre
Cristo, Dios encarnado, hizo expiación. Este hombre no precisa que le diga al Señor, tráeme del libro, porque Él es el que tiene el libro. Y Él es el que escribe y borra personas del libro. Este hombre, este Dios, condescendió, tuvo una misericordia, se compadeció, hizo suya la miseria de una forma tan extrema que la adoptó literalmente, la miseria del hombre, la recibió en la cruz literalmente, para que esto ya no vuelva a pasar, para que no temamos más lo que nosotros mismos nos podemos hacer al pecar. Por supuesto que el pecado sigue teniendo consecuencias en la vida del creyente, pero no consecuencias nefastas, ni eternas, ni permanentes, sino tan solo temporales, de las cuales el Señor nos perdona, y de las cuales el Señor intercede Él mismo, ya no Moisés ni ningún otro, intercede por medio de su Espíritu, con gemidos indecibles, como diría Pablo. De esto nos sirve ver estas historias que pueden ser trágicas, que en medio de la tragedia nos damos cuenta de la maravillosa gracia, como dice el himno, ¿no?, de nuestro Señor. Que a pesar de tener un pueblo pecador, su gracia es más grande que el pecado de su pueblo. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites, a través de la lectura de tu palabra, aprender de ti, Señor. Aprender no solo de la dureza de tus castigos, que bien sabemos cuán duros pueden ser, sino de la grandiosa misericordia, Señor, que nos otorgas. Que como tal no nos merecemos, Señor, pero tú eres bueno, amoroso, misericordioso, en sumo grado, Señor. Por lo que te damos gracias porque nos permites estar aquí. Esto significa que te hemos conocido, Señor, que te hemos amado, que te hemos aceptado. Y, Señor, que nos das la salvación en tu Hijo Cristo. Te pedimos que, también como nosotros lo hemos hecho, a través quizás de esta historia o de muchas otras, les des la oportunidad a cualquiera que escuche y no haya creído, de creer en este Dios tan maravilloso, que pudiendo y teniendo las razones para destruir al mundo, no lo hizo, sino que se sacrificó él mismo para salvarlo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Preguntas o aportes? Más que pregunta, aporte, perdón. Usted lo decía, y eso es claro, ni la muerte de todos podrá salvar a uno. Eso es imposible. Igual el pago del pecado es muerte, pero la muerte de un santo, tanto santo como es el Hijo de Dios. Y el perdón de pecado, donde también se refería, es imposible que un ser humano perdone pecado. Solo el que perdona los pecados es Cristo Jesús. Donde yo siempre me he referido como un ser humano que ha escuchado, ha leído, ha tenido la posibilidad, el acceso a la Sagrada Escritura, va llegando un varón a decirle que le perdone los pecados, a confesarle su intimidad, que solamente se lo debe confesar a Cristo Jesús. Ese era mi aporte. ¿Alguien más? Buenos días, amada iglesia, y gracias al hermano Vincent por esta enseñanza que nos ha brindado. Quiero resaltar algo del texto con respecto a lo que muchas veces se nos olvida, y es que nosotros, al mirar el texto que acaba de exponer el hermano Vincent, nos damos cuenta de que el pueblo en ningún momento dice: vamos a adorar a un Dios diferente al Dios que hemos conocido. El pueblo todo lo hace creyendo que está agradando al Dios verdadero, creyendo que va a adorar al Dios verdadero. Incluso crean el becerro creyendo que está representando al Dios verdadero. Ellos no lo hacen para rechazar a Dios. Sin embargo, aunque el pueblo cree adorar a Dios,
lo que hace es pecar contra Dios. ¿Y esto por qué? Porque ellos quieren adorar a Dios de la manera en que ellos creen que pueden hacerlo. Lo que se conoce como principio regulador y no bajo el principio como tal verdadero, que es adorarlo como Dios ha establecido que debe ser adorado. El pueblo adora a su manera, no a la manera que Dios estableció. Y muchas veces, y principalmente en esta época, en este mundo actual, la iglesia quiere adorar al Dios verdadero como cree que debe adorarlo, como piensa que debe ser adorado Dios, y no como Dios establece en su palabra que debe ser adorado. Ellos incluso hacen una fiesta en adoración a Dios, pero a su manera, olvidándose del mandamiento que acababan de recibir de no hacerse ídolos. Ellos lo olvidan, mas no dicen que no lo conocen, ni lo hacen con el propósito de contradecir el mandato. Ellos creen que están actuando bien. Y muchas veces nosotros creemos que estamos actuando bien cuando realmente estamos contradiciendo los mandatos del Señor. Y el Señor nos ayude, y al igual que tú lo has expuesto con respecto a Moisés, cómo intercede por el pueblo, mostrando a Cristo, nosotros veamos a Cristo y pidamos perdón por todas las veces que hemos pecado contra nuestro Dios, queriéndolo adorar a nuestra manera. Ese era el aporte que quería hacer. Amén.